¿Cómo está, señora, señor? Gracias por compartir la señal aquí en Tendencias Prime, donde usted puede ser protagonista en todos los programas a través del hashtag que aparece en pantalla, a través de Twitter, a través de Facebook y también a través de WhatsApp. Hoy vamos a hablar de cómo hemos cambiado los chilenos, cómo hemos cambiado los últimos 30, 40 años, un tipo de sociedad totalmente que ha evolucionado para algunos y para otros ha retrocedido. Nos acompaña en este programa un doctor en sociología, Octavio Avendaño. Gracias por estar aquí en Conciencia de Valores. Muchas gracias. Margarita Janke, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Vino de blanco hoy día. ¿Eh? Sí. Antes vino de azul, hoy día de blanco. Don Ricardo Israel. Muchas gracias por la invitación. Es que Margarita es colocolina y del agua al mismo tiempo. Claro, azul y blanco. ¿Cómo ha cambiado Chile? ¿Cómo han cambiado los chilenos, los ciudadanos chilenos? Y hay varios estudios al respecto, Octavio, y me ha llamado la atención varios indicadores. Y uno de los indicadores es que el 70% de los chilenos se siente feliz en el lugar donde viven. De hecho, no viviría en otro lugar, en otro país de Latinoamérica que no fuese Chile. Así es. O sea, cuando uno ve los indicadores, incluso de la parte afectiva, de la parte emocional, son todos indicadores súper buenos, digamos. Sí. ¿Ah? Y la mirada a veces que uno tiene en la propia crítica que hacen los propios chilenos de la sociedad, la ve más bien pesimista, no propia de un poco de este indicador. ¿A qué lo atribuyes tú a este cambio? Efectivamente hay una valoración distinta a pesar de la crítica que en la actualidad se manifiesta hacia las instituciones. Pero habría que ser bastante cauto en el reconocimiento de la valoración. Diría que esa valoración, ese reconocimiento está desigualmente distribuido, para utilizar una nomenclatura que utilizó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace algún tiempo a propósito de la satisfacción de los chilenos, específicamente en el informe del año 2012. Trayendo a colación también un informe anterior del PNUD del año 2002 que abordaba el tema de la identidad nacional. El título incluso era como somos los chilenos, el desafío cultural. Y en esa ocasión ya se visualizaba esta tendencia de una valoración y una satisfacción más o menos alta en aquellos sectores más integrados en la sociedad, o aquellos sectores que se sentían beneficiados por el proceso de modernización que la sociedad chilena había llevado a cabo desde las últimas décadas. Yo creo que eso también está presente en la actualidad. El nivel de satisfacción está directamente relacionado con las posibilidades de acceso o los grados de inserción que logran diversos sectores de la sociedad chilena. Niveles de acceso en términos de aumento de la cobertura de escolaridad en la escolaridad o inserción en el sistema universitario, aumento de el número de profesionales, aumento también de ciertas oportunidades a nivel laboral y también generados por lo que significa la propia flexibilidad laboral, que entrega ciertas oportunidades o ciertos beneficios a pesar de la crítica que se le puede formular a ese régimen contractual. Ahora, ¿cómo convive eso siendo que es todavía uno de los países donde hay mayor desigualdad? La brecha de la desigualdad sigue siendo todavía un país fuertemente negativo en ese indicador. Sí. Es un país que necesariamente hay una desigualdad, hay como un contrasentido, ¿ah? De que por otro lado el indicador de que se sienten felices por lo menos un 70% de los chilenos, que no viviría en otro país de Latinoamérica que no fuese Chile. ¿Qué piensan de eso? ¿Ah? Mi impresión es la siguiente: yo no tengo ninguna nostalgia en relación al pasado, a que todo el tiempo pasado fue mejor. A mí hay algo que me gusta mucho del Chile moderno, que sobre todo la gente más pobre tiene posibilidades que antes eran simplemente inimaginables, en acceso a bienes, a estudios, a viajes. Si hay algo que me encanta es ver la cantidad de chilenos que salen en avión o en barco, lo que sea, a otros
países. Eso les abre la mente y creo que es un indicador muy bueno. En la desigualdad uno tendría que ser un poco más preciso, porque los mismos estudios demuestran que ha habido mucha mayor movilidad en los gente más joven que en la gente más adulta. La desigualdad es cierto, pero creo que eso no va a cambiar en Chile mientras no hagamos un cambio cultural de los muchos que hemos hecho en relación a lo que es, a mi juicio, el pecado más grave que tenemos como sociedad, que es el clasismo. Yo creo que la mayor barrera es la barrera que tiene que ver con las redes del colegio, de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la gran barrera para seguir progresando como sociedad y avanzar hacia el desarrollo. Yo voy a insistir en mi idea, que creo que la voy a convertir en mi idea permanente, cada vez que venga, que creo que estudios hay para todos. Y claro, el PNUD es tremendamente respetable, pero no nos contesta una serie de variables que uno podría poner. Por ejemplo, claro, esto de la felicidad se remite a beneficios económicos, se remite a qué entendemos por felicidad. La gente se atreve a decir que es infeliz. ¿Por qué entonces si son...? Y a mí, por ejemplo, me llama la atención porque de repente me decepciona un poco. Te coloco algunos aquí. El 90% de la gente se define como sociable, 53% extrovertido, 93% alegre, 90% optimista, 70% relajado, quiero como camarógrafo aquí, y 95% amable. Te estoy hablando de... No coincide con la experiencia de ninguno de nosotros. Estoy hablando de... O sea, la recomendación viene muy de cerca, el autodefinirse. Yo no sé si psicológicamente eso será un factor relevante para definir. Para mí la sociedad es relacional. O sea, yo soy relajado con mi jefe, con mi hijo, en mi trabajo, con otro automovilista. Como tú hablabas de la variable felicidad, habría que definir qué es lo que es felicidad. Pero si la persona dice... Con 93% se siente alegre, tiene que ver con la felicidad. Pues optimista, 90%, tiene algo que ver con la felicidad. No sé, porque... Relajado, 30, 70%. Por eso te puedo poner el ejemplo. Ya, yo soy muy alegre. Pese a la adversidad, yo soy muy alegre. Pero la gente le reconoce su alegría. ¿Usted se siente reconocido por los demás en su alegría? ¿Siente que su alegría alegra a otros? ¿Qué busca con esta alegría? Entonces es como, sí, vamos complejizando la pregunta y finalmente, claro, la gente lo que uno puede inferir de ahí, yo no lo sé, Cristóbal lo sabrá, es que está contento con su forma de ser, o por lo menos considera que sus rasgos le permiten desenvolverse bien en la vida, y eso se manifiesta en felicidad. A mí me llama la atención entonces todo lo que hay en la manifestación de malestar ciudadano, en contraposición, porque yo vengo de la escuela de que creo que los medios construimos realidad. Sí. O sea, lo que sale, no, es que en la televisión salió, la televisión construye realidades, los medios en general, y si queremos posicionar un tema como el más importante, la infelicidad, lo hacemos, y la felicidad también. Pero yo te digo, en el malestar ciudadano, lo que noto en los comentarios, en las protestas, en el no más FP, en la cantidad, te digo, hay malestar, y estudiado por las universidades, no te lo digo yo, sino que como fenómeno. Entonces me contrasta, a lo mejor de repente digo, seré muy castigadora, pero creo que el chileno es individualista. O sea, yo soy muy feliz, mientras tildo al resto de infelices, y además, claro, cuando me tocan mi terreno, mi pensión, por ejemplo, cuando me doy cuenta que voy a ganar 180 lucas cuando me jubile, soy muy infeliz. La socialización de los chilenos no es alta. De hecho, incluso en preguntas tan simples como el número de amigos es bastante baja en comparación con otros países latinoamericanos y con otros países europeos. Pero habría que distinguir la autopercepción, la autopercepción no coincide con los datos objetivos. Claro, pero también la autopercepción de qué sector o de quiénes. No es lo mismo preguntar por autopercepción en Ñuñoa que preguntar por autopercepción en comunas populares o preguntar por autosatisfacción o niveles de satisfacción en sectores medios, en profesionales altamente integrados, que a mujeres jefas de hogar que viven en condiciones de precariedad. Entonces, tienen un denominador común, que el núcleo al cual se refieren son muy pocos amigos y la familia. Normalmente. Exactamente. No el referente es la familia. El referente la familia más inmediato no son no son los amigos, no son los compañeros de trabajo, normalmente es la familia. Es que normalmente en los lugares de trabajo no se establecen relaciones de amistad. Uno puede compartir cosas, puede compartir tiempo, pero el referente es la familia y
el pequeño grupo de amigos cercanos. Yo estoy de acuerdo con Ricardo y se puede demostrar incluso con datos de que los chilenos hoy día viven mejor que hace 50, que hace 70 o que hace 80 años, en términos de mayor esperanza de vida, control de la mortalidad infantil y otros indicadores de tipo socioeconómico que son altamente reconocidos. Ahora, si sin tú embargo, perdona, Octavio, para todos esos datos del PNUD, Chile figura sistemáticamente en la última década como el número 1 lejos en América Latina. Normalmente. 44 a nivel del mundo, eso sí. Pero ¿En qué variable? En la variable de desarrollo social. Y en la encuesta, Chile siempre figura en el primer lugar en América Latina. De acuerdo, pero... 44 a nivel del mundo. Pero lo bueno es que los primeros 58 lugares se considera... Sí, pero, bueno, a ver, mira, pero la autopercepción, la perdón. autopercepción sigue siendo baja, la autopercepción, y sobre todo cuando se contrasta la realidad de las generaciones actuales con la realidad que tenían muchas veces los padres o las generaciones anteriores. Eso es algo que llama enormemente la atención. Ahí hay dos visiones. Por un lado, hay sectores que efectivamente manifiestan una visión bastante negativa respecto de su experiencia actual en comparación con las generaciones anteriores, y obviamente aquellos sectores que han experimentado cierto grado de movilidad o aumentos en las oportunidades consideran que viven y tienen una condición considerablemente superior a la de sus abuelos o a la de sus padres. Eso es algo que se puede mostrar, pero, sí, insisto que el indicador no es fino en el sentido de que se está midiendo satisfacción personal, se está midiendo felicidad, o se está midiendo... No, felicidad. O sea, que felicidad en muchos sentidos. Es El 90% se define como sociable y la mitad se encuentra extrovertido. Y otro dice que más del 70% se siente feliz y lejos del país que en Latinoamérica viviría mejor. Tú, una de las variables que mencionaba, bueno, es que hoy día la gente ha podido también tener acceso a millones de cosas, digamos, pero hay cosas que no me cruzan. Insisto en el indicador de la desigualdad. Sí, hay gente que a lo mejor ha podido viajar, pero también está más endeudada. Sí, sí. Hay gente que a lo mejor ha tenido acceso a la salud, pero también está endeudado por ese tema. Pero mira a lo mejor ha tenido acceso a la educación, perdóname, y también está endeudado. Entonces me cuadra ahí el indicador porque dice que un 33% de la sociedad chilena, de los chilenos, dice que está estresado. Sí. Entonces no me cuadra el indicador de felicidad que 1 de cada 3 chilenos dice que está estresado. O sea, Agustín, el chileno es rey de la contradicción. O sea, yo no veo Quique Morandé, no, perdón, no veo ni siquiera Quique Morandé, lo peor. Y después resulta que el rating es abundante. Entonces, o lo ven a escondidas, o le están mintiendo a la encuesta, o realmente están... se me cae el plato. Pero eso no es nuevo, lo mismo pasaba con don Francisco. El parámetro de la felicidad, por llamarlo así, es tan subjetivo porque es de autopercepción. O sea, si nos ponemos filosóficos, yo te puedo decir en la literatura, el conformista versus el no conformista. Siempre te decían, el auténtico versus el inauténtico. El auténtico es el hombre que es capaz de luchar por su ideal y lo pasa pésimo. En cambio, el inauténtico es el tipo que va con la masa, se contenta con lo que le dan, etcétera. Entonces, cuando te dicen, yo soy sociable, sí, yo saludo a mi vecino, eso es un hito. Para como están hoy día los barrios estructurados, con esto quieto en altura, con suerte te encuentras con alguien. O sea, ya decirle hola al vecino o saberle el nombre, yo soy sociable. ¿Eso es ser sociable? Entonces el nivel de conformismo quizás, el de decir estoy estresado pero soy feliz, te habla de, claro, quizás la manera de adaptarse, que es lo que insisto, el malestar social está manifiesto con muchas cosas, con el sistema, con la falta de bienestar social, como sea en otros países, en Finlandia, por ejemplo, envidiable. A lo mejor no tienen ni siquiera la cultura de saber cómo se vive allá. Entonces, son parámetros súper subjetivos de a lo mejor yo soy feliz dentro de este nicho que puedo, en esta sociedad que a lo mejor no me da tanto y donde yo lucho por digamos, ser mejor que la generación anterior, y con ese parámetro, esa base de comparación baja, digo que sí, estoy contento, estoy satisfecho. Reafirmando eso, yo creo que esta encuesta es la gente, o muchos de ellos, identifican felicidad con el consumo, que no es el único país, eso se da en la mayor parte de los países que siguen un sistema económico muy similar a los resultados de Estados Unidos, y quizás los países menos consumistas son donde hay mayores, y ahí sí que está muy bien orientado, Agustín, donde hay mayores grados de igualdad. Porque países ricos como los países escandinavos
siempre sorprenden porque la gente no es consumista. Tú difícilmente vas a encontrar el tipo de malls que nosotros le hemos imitado a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay altos niveles de igualdad como lo hay en Nueva Zelanda o en algún otro país, que son los menos. Pero yo creo que ahí en el fondo la gente está identificando, y eso volvemos a lo mismo, porque todos tienen un recuerdo de una pobreza que han abandonado y por lo tanto la precariedad de la mayoría de las familias chilenas. Si viene una crisis económica en la Argentina, tú no tienes varias generaciones de clase media como la tienen los argentinos. Esa gente probablemente nada los detiene a que tengan que perder la casa, el auto, por los niveles de endeudamiento. Entonces aquí, esa yo creo que es la confusión detrás de lo que ha hecho Hay dos maneras de medir la felicidad, en el hacer y tener o en el ser. Les quiero colocar también algunos indicadores acá. 50% de los chilenos está de acuerdo con legislar el aborto y está de acuerdo también con legislar la marihuana, que es un indicador que sale aquí. Pero me llama la atención que un tercio de las parejas reconoce que ha sido infiel. Un tercio. 1 de cada 3 parejas reconoce que ha sido infiel. ¿Ah? Lo reconoces tú. ¿Ah? Sí. ¿Ah? Entonces, el punto es, si uno cruza todas esas cosas, es cómo mide la felicidad finalmente. ¿Qué es para ti la felicidad? Si la felicidad está centrada en el hacer y en el tener, claro, el país, comparado a todo lo que hay en Latinoamérica, efectivamente podríamos decir que tiene mayores oportunidades. Uno mira el vecindario está peor. Pero eso da felicidad, o la felicidad tiene que ver con cosas que tienen que ver con el ser. Claro. Entonces, principalmente, cuando tú hablas de Finlandia o los países escandinavos, no sé si miran tanto el hacer y el tener. No sé si miran tanto la hacer y el tener. Que Entonces, lo tienen, entonces la capacidad de la pregunta realización, para ti como sociólogo, si uno mira Chile hace 40 años atrás, donde la posibilidad de hacer y tener eran muy complejas, ¿la felicidad era igual que la que tiene hoy día? Que tuvo capacidad hoy día de acceder al hacer y el tener, pero quizás en el ser un tercio está súper estresado. Yo diría un poquito antes, porque 40 años atrás, año 78. Oh, te estuvo loco, 30 años 78, Sí. las condiciones Eran otras, sí, estoy de acuerdo. del contexto internas y político. externas, estamos a punto de una guerra. Exactamente, Hablemos entonces- desde el inicio de la democracia, o sea, hablemos de 25 años, 30 años. Sí, desde los 90, yo diría que hay ciertas manifestaciones de cambio que son bastante notorias y bastante documentadas también. Había un cambio en la composición de familia, que es algo evidente, que ha quedado registrado incluso en todos los últimos censos, desde el censo del 92 al 2002. El 2012, bueno, no lo sabemos muy bien, pero ya se notó en el año 2002 un cambio bastante significativo en la composición de la familia. Y ahí veíamos un cambio no solamente estructural, sino que también cultural bastante significativo. En ese sentido, sí, hay un cambio, pero no me atrevería a decir que hoy día los chilenos son más felices que en los 90. Yo creo que hay situaciones o hay parámetros que se tienden a mantener. Por ejemplo, a propósito de la socialización, la confianza, el problema de la confianza interpersonal es más o menos parecido al nivel de confianza interpersonal que existía a principios de los 90 o que existía hacia fines de los años 80. Eso también se ha evidenciado. Entonces, en ese sentido no ha habido un cambio muy importante, muy relevante en términos de la confianza interpersonal. De hecho, este es uno de los países más desconfiados Absolutamente, de América Latina. Entonces, a propósito de este dato de la socialización, a mí me causa bastante extrañeza ese dato. ¿Sabes lo que pasa? Es que por lo mismo. si el mismo estudio que te refieres tú, que el último informe del PNUD me sorprendió, y tú corrígeme, Octavio, si estoy equivocado, pero el que yo leí por lo menos, me sorprendió que no tuvieran una definición, aunque sea operativa, de cada uno de los conceptos que utilizaban. No decían qué entendía por felicidad, entonces a la gente le preguntaban y cada uno contestaba desde su subjetividad. Por ejemplo, la felicidad. Uno podría recurrir a toda una gran cantidad de
filósofos, uno podría recurrir a estas escuelas económicas que tratan de medir la Exacto. felicidad como producto nacional que partió en el Oriente, en Bután, pero yo me quedo con algo que fue un bestseller hace en la década del 90 me parece, que es del psiquiatra Sergio Peñilillo, un libro que se llamaba El temor y la felicidad. Entonces él decía que el error de la gente era, estoy tratando de recordar el argumento central del libro, por ejemplo, que para muchos, algo que yo creo que todavía se mantiene, él vinculaba la actividad laboral con el mito de Sísifo. Sísifo era el que fue condenado a hacer que todos los días él tenía que subir una piedra y la ley de la gravedad lo hacía caer y al día siguiente partía con el sol y llegaba a la punta del cerro. El día de la marmota, Bueno, qué horror ya. entonces, para mucha gente el trabajo es eso, está mirando, no se siente realizado ni nada, está mirando eso. Entonces decía que el problema con la felicidad es que mucha gente lo ve como algo que si uno lo tiene, o una isla donde uno llega, pero, si uno cruza un puente va a ser feliz cuando nunca va a lograr. Yo sé que es dar una ese pregunta paso. súper subjetiva lo que voy a hacer y casi de percepción personal. ¿Ustedes creen verdaderamente que el tipo de sociedad que tenemos hoy día es mejor a nivel del ser, no al hacer el tener, a nivel de la felicidad, que el que existía hace 30 años atrás? Yo creo que no. Margarita. Uy, que 30 años atrás. Por eso te digo, cuando la base... Tú no nacías todavía, pero no, te va a hacer igual la pregunta, no, digamos. no, es que digo que la base de comparación es muy baja. Todo era más precario. Claro, tú me puedes decir, antes eran más felices porque la gente convivía más en el barrio, había más red de apoyo, ¿no Por es eso cierto? pregunto. Si alguien me cuida a los niños, me cuida la casa, no lo sé, vecina venga. Sí, te puedo decir que... no- Por lo menos conocías el nombre de tu vecino. ¿no? Claro, pero si la... La expectativa era más baja. Mira, todos nos quejamos del transporte. Cuando yo estudiaba en la universidad, que fue hace una generación atrás, si uno salía en la noche, sabía que tenía que caminar de vuelta porque simplemente no es que las micros fueran malas, no había micros en la noche prácticamente. Entonces uno no esperaba otra cosa, no había la expectativa, se conformaba con lo que tenía. Por eso, entonces termina la idea porque... Perdón, disculpa. No, no te preocupes. Disculpa, En pensé que había terminado. cuando hablamos de la felicidad en el ser es un tema filosófico, o sea, no va a haber filósofo en la historia de la historia que no te diga que el ser humano vive para alcanzar la felicidad. Hasta el utilitarismo es para llegar a un estado de felicidad, entonces es muy subjetivo. ¿Cómo voy a poder decir yo, sí, soy, si la pregunta es, ¿usted es más feliz que hace unos años o varias décadas? Mire, efectivamente sí, nos enfermábamos más, nos moríamos más fácil, la salud era peor, entonces claro que estoy más feliz. Pero la pregunta de la felicidad del ser es, yo creo que es presente, es en el contexto y dado el nivel cultural que tengo de autorreflexión, de reflexionar de mi vida, de compararme en el contexto actual, ¿podría ser más feliz? Porque si tú me preguntas, cuando yo te digo el tema de la desigualdad en Chile, y que es a alto grado, e insisto, que a mí me sorprendió porque el que más me ha llamado la atención que lo dijo fue una autoridad del Vaticano que vino para acá y dijo, es increíble el tipo de desigualdad porque no se remite al dinero en Chile, al de clase, al de hombres, mujeres, etc. No, La desigualdad, espérame, lo que te iba a decir que la desigualdad se manifiesta en Chile en trabajamos como locos, con horas que te quieres morir, para una paga que es bastante mediocre, con altos niveles de endeudamiento, donde la aspiración es mantener a la familia, ¿cómo se llama esto?, unida, porque es tu único núcleo de relación, y donde quieres darle a tus hijos algo mejor que tú, porque es la exigencia social de un buen padre o una buena madre. Entonces, yo te pregunto, ¿alguien puede decir que es feliz? Probablemente sí, dentro de sí, porque tengo espíritu, energía, fuerza interior, porque soy agradecido de Dios. ¿Eso es ser feliz? De Yo- ser, hacer, tener... No, a ver, cuando yo uno, diría que no- cuando, no- cuando no es uno analiza posible- que una persona, perdona, una persona se levanta en la mañana, no sé, a las 7 de la mañana y tiene que llegar por transporte público, hablemos de la mayoría de gente que usa el transporte público, tendrá que llegar a las 8:30 de la noche. Sí. Me cuesta entender si eso es una vida feliz.
Okay. Y que me cuesta entender eso, ya es una vida feliz. Sí, que no solamente están experimentando, viviendo quienes utilizan el transporte público, también quienes utilizan medios privados. Yo diría que ahí es donde no es posible separar el ser con el tener. Porque efectivamente hay situaciones o hay condiciones que estarían determinando ciertos grados de satisfacción. O sea, no es posible decir que hoy se vive mejor cuando la ciudad es menos amigable que hace 30 años. Entonces, las personas eso lo perciben, y sobre todo quienes son de cohortes generacionales mayores, con mayor razón, perciben ese cambio. Este programa se ve mucho en el sur. Y en el sur probablemente la vida es bastante más distinta, se vive mejor y se come mejor, no hay duda de eso. Entonces, evidentemente muchas de las cosas que las definimos en relación a Santiago. Santiago sí le ha exportado al resto del país dos de sus principales problemas, la congestión y la contaminación, que tú no encuentras cualquier Te coloco un tema propio de Europa, el horario laboral, hasta las 16 horas. Sí. Y los viernes creo que hasta las 2, 15. Hasta la 1. 15. Y en Francia 35 el transporte público, de calidad. Absolutamente. Entonces, inexistente en Estados Unidos. Yo te coloco esas dos variables. Claro. Y el indicador, te aseguro que el indicador del 33 baja, pero brutalmente. Sí, pero estos fenómenos que estamos observando en Santiago también los observamos en regiones. En regiones también hay especulación, también hay hacinamiento, también hay concentración. Pero en ciudades pequeñas no. En pueblos pequeños. En pueblos pequeños no, pero en los pueblos pequeños, ¿qué ocurre? Yo vengo de pueblos pequeños, yo vengo de regiones y sé lo que es eso. Entonces, en el sentido de que, ¿qué es lo que ocurre? En los pueblos pequeños, la falta de oportunidades. La gente se tiene que ir. Y se tiene que ir, está obligado a vivirse a las ciudades mayores, a los lugares donde no se quiere ir, precisamente. Los trabajos son muy precarios. Pero está obligado a salir. Entonces, en ese sentido, los niveles de satisfacción no son muy distintos a los niveles de satisfacción que vamos a encontrar, o de insatisfacción que vamos a encontrar en Santiago. Bueno, porque una cosa es la conformidad y la otra es la felicidad. Ahora, mira, yo creo que una de las cosas importantes, porque de repente nos perdemos, a ver, ¿para qué medimos la felicidad? O sea, primero para ver si estamos haciendo las cosas bien y perfecto, y claro, porque tú me puedes decir, en el sur se come mejor, hay aire más puro, y hay claro, pero a lo mejor dicen, yo quiero que me traten, a que me den las oportunidades que le dan a Santiago. Oiga, pero es que usted no sabe cómo vivimos en Santiago, es horrible, es sí, pero ustedes se llevan la plata y ustedes tienen muchas más cosas, los mejores, entonces... La gente se fija que no hay especialistas médicos, que no hay colegios. En fin, claro, entonces hay que medir la felicidad para ver si estamos haciendo las cosas bien. Pero cuando se trata de, porque en los países, el continente desarrollado, el horario laboral es hasta la 1 de la tarde los días viernes, y yo considero, por ejemplo, a mí me pasó que ¿qué hiciste este fin de semana? Trabajé. ¡Oh! Fue como, sí, trabajé porque amo trabajar, y el respeto a que esa es mi felicidad fue... Cero. Entonces, cuando yo digo, claro, si vamos a medir la felicidad para ver si estamos haciendo las cosas bien, perfecto. Creo que ni siquiera está el indicador muy preciso, porque si usted está estresado, o sea, ¿cuánto sé yo del chileno? Pero Margarita, ahí tengo una diferencia contigo. Yo entiendo que tu caso es muy particular porque te gusta trabajar el fin de semana. Pero tú le preguntas a la mayoría de los chilenos, ¿sabes que no van a trabajar 45 horas semanales? Están empezando a bajar a 42, te la bajo a 36. Imagínate que ahora hubo feriado recientemente de casi 5 días, la gente estaba fascinada con el tema. Entonces creo, y además, ¿te parece sano un transporte público que te demore 2 horas en llegar, digamos, a tu casa en puro transporte? Ese ejemplo un segundo, Cristóbal, porque yo creo que me estás entendiendo mal. Lo que te estoy diciendo es que se respeta el goce ajeno, se les da la oportunidad para el goce ajeno, y la persona que quiere gozar a su manera sin dañar a otro también se le respeta. Sí, entonces, cuando tú me dices el horario laboral es fantástico en Europa, perfecto, pero el que quiera trabajar, que tenga las posibilidades, no las restricciones. Cuando tú me dices, sí, que haya un transporte público decente, perfecto, pero si la persona no me dice que está descontenta y que vive feliz, trabajando mucho, endeudado, a duras penas, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues digo que es muy rara la psicología del chileno, porque ¿cómo hago yo que el tipo me admita que no vivan para el que dirán qué pasará si digo? Esto de uno de cada 3 chilenos ha sido infiel. No, supongo que esto ya es PNUD, lo ha confesado, no sabemos si es la verdad, pero Ashley Madison te va a decir que un poquito más. ¿Y cuántas veces? Bastante más. ¿Cómo hago yo que ese gallo no se sienta conforme y me diga, no soy feliz? Fíjese, mire, creo que estoy conforme, pero curiosamente necesito ir al psicólogo, o vivo llorando, o no duermo.
que son los síntomas manifiestos de infelicidad, que ya cuando el cuerpo te pasa la cuenta. O tengo problemas con mis hijos, no me llevo bien. Por más que soy alegre, en mi trabajo nadie me considera. Pero estoy conforme, porque llego a mi casa y me está esperando mi mujer con un platito de sopa y mis hijos comiendo en la mesa. ¿Esa es su felicidad? No, ¿Por qué suponer que la infidelidad es sinónimo de infelicidad? ¿Quién hizo? ¿Por qué suponer de que ser infiel es ser infeliz? Yo creo que no se pasa a ser siendo infiel. O sea, no sé, no sé si lo pasará también siendo infiel. Pero, no lo sé, pero también es que ahí es donde... Lo que pasa es que la infidelidad sí produce daño. De acuerdo. O sea, no puede decir que la infidelidad no produce ningún efecto. O sea, de acuerdo, pero cuando entramos en la dimensión subjetiva, lo mismo que cuando... tratamos a personas que están en condición de pareja y personas que no lo están en condición de pareja. ¿Por qué suponemos que las personas que no están hoy día en una relación de pareja, en una condición de pareja, son personas menos felices que las personas que están emparejadas? No, pero la infidelidad es otra cosa. No, está bien, pero en el plano subjetivo... No creo que la infidelidad produzca felicidad, digamos. No lo sé. Hay gente que, pues digo, es cosa del respeto, porque hay cosas insólitas. Es que es un patrón. Hay gente que sí. Es que es cultural, pues. Es cultural. Hay gente poliamorosa y tratando de entender la poliamorosidad y me quiero morir porque es una nueva tendencia que hay de la fidelidad, pero nos amamos todos. Poliamoroso. Entonces, por ejemplo, ¿se habrá hecho una encuesta de la gente en Puchuncaví si será feliz, la gente que vive en las zonas de sacrificio, contaminadas todo el santo día? ¿Por qué no se quieren ir? Pero el poliamor, porque la podrían sacar. El poliamor es algo distinto, porque ahí se supone, en la definición, que todos están informados de lo que está ocurriendo. Y hay parejas, Ricardo Israel, y hay parejas donde una no es poliamorosa y el tipo es poliamoroso. Claro. Y ella sufre. Pero lo que pasa acá, si te entiendo bien, es una cosa totalmente distinta, porque aquí hay un engaño. Entonces hay un tema... Sí, pero ¿para qué lo preguntan? Digo, o sea, es como que como signo de felicidad, vamos a hacer no sé por qué no, está hablando de la realidad de los chilenos y una de las preguntas que le hacen, uno de cada 3 chilenos reconoce que ha sido infiel. Autopercepción, digámoslo, identidad, autopercepción. El tipo admite que ha sido infiel. Pero, a ver, estamos hablando de felicidad, estamos hablando de una realidad. Te diría que ese dato está bastante subestimado. 1/3. Sí. Es muy poco. Es muy poco, debe ser muy más. poco. Y más veces de lo algunos que procuran que 76. Algunos procuran que 76. Pero yo los quiero... Yo te planteo un punto que es tremendamente importante para la gente que nos está viendo. Para la gente que nos está viendo... la gente de Puchuncaví, arriba, en el norte, pero ahora han aparecido, a raíz de esto, fíjate que hay una histeria colectiva con el tema de la contaminación, porque no solamente tosen y vomitan en Puchuncaví, sino que en el sur también hay incidentes y nos enteramos que en el norte también hay gente que se está envenenando. Es que todo tiene que ver con la mirada de lo siguiente. Te hago un paréntesis en ese sentido, volviendo al tema de la felicidad. Iba a ir a la felicidad. Es esa gente que tú puedes decir, su vida miserable, contaminada, ¿por qué esa gente no se va? ¿Por qué si el Estado les dice, señores, lo vamos a sacar de aquí, vamos a dejar toda la industria contaminando y haciendo pedazos al medio ambiente y a ustedes lo vamos a poner en un lugar lindo, feliz, con vaquitas, para que ustedes sean todo maravilloso? ¿Por qué no le cree que le van a dar esa ciudad esplendorosa, caso en Venecia que le van a dar? Sienten que es su lugar de pertenencia. Sí, absolutamente. Porque su felicidad, su conformidad, de donde han crecido. Pero Margarita, mira, si la mirada es la mirada de la cual yo quiero ser feliz, está en el hacer y en el tener, probablemente si tengo la posibilidad, aunque sea con dedo, tener un auto y viajar, puede ser feliz. Te vas a declarar confort. ¿Me entendí? Sí. ¿Ok? Si mi mirada no es ahí, sino que está en el ser, en otras cosas, probablemente eso no me va a producir felicidad. ¿Es así o no es así? Es así y depende mucho del nivel educacional y del nivel de masa crítica que vas creando. Porque si tú le dices a una persona que su aspiración en la vida es poder darle colegio a los hijos, entonces eso significa trabajar, plata, mandarlos a buen colegio, fantástico, sí, soy feliz. Pero si tú le enseñas, bueno, y en esa felicidad a tu hijo, que lo conozco, lo he visto muchas veces, o sea, mi hijo tiene que sacar buen promedio porque lo estoy mandando al colegio con un gran esfuerzo. Esos niñitos... Usted ve el sufrimiento de su hijo, cómo lo pasa mal. No, lo tengo con fonoaudióloga, con clases fuera del colegio, etcétera. Lo tengo con apoyo. Pero ve que el niño... No, porque mi felicidad está que él está yendo a un buen colegio y yo le voy a dar un futuro. ¿Octavio? Sí.
Es que vuelvo a insistir de que no está disociado el hacer con el tener. Considero que muchas veces No, yo hablo del ser y el hacer y tener. vuelvo a insistir, no hay una disociación, a mi juicio. Hay elementos o situaciones que dependen de ciertas condiciones materiales. Si esas condiciones materiales no se dan, simplemente la satisfacción se corroe o se ve afectada. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, tiene que haber algún grado de correlación material con esta satisfacción asociada al ser, principalmente. Si usted quiere comprar un auto, yo le recomiendo la mejor marca, don Ricardo Rael. ¿Cuál es la mejor marca? Chevrolet. ¿Y dónde está el líder? En Inalco, por si se lo olvida. En inalco.cl usted encontrará una gama de vehículos Chevrolet. Aproveche las ofertas que hay ahí en su página web, en www.inalco.cl. CAE, que le encanta al señor Ricardo Rael, carga anual equivalente, incluye los intereses, los costos de los seguros, todo muy barato. Y lo que es mejor, vaya ahí a las sucursales de Inalco y además aproveche los descuentos, particularmente los fines de semana. Inalco, líder en Chevrolet. Perdón, Sí. quiero hacer una aclaración. Cuando yo me estoy refiriendo a esta asociación entre el ser y el tener, no me estoy refiriendo al problema de las expectativas. El ejemplo de Margarita es que hay expectativas que a veces, obviamente, se pasan de la raya. El ejemplo de los hijos me parece muy ilustrativo. O sea, las personas se creen satisfechas o que lo están haciendo bien porque están haciendo una apuesta o una suerte de inversión hacia los hijos, y en ese sentido no necesariamente se está logrando esa expectativa o ese objetivo o ese propósito que se han planteado. Y así con muchas otras cosas, con la posibilidad o no de tener una gran casa, con poder viajar o con tener bienes materiales. Ahora, me refiero yo a condiciones, porque efectivamente la gente de Puchuncaví en este momento no lo está pasando bien, aunque no se vaya de su terruño original. Pero no lo está pasando bien. El nivel de satisfacción de esas personas no puede ser alto, por razones obvias. Sí. Y en ese sentido, si las condiciones fueran distintas, el nivel de satisfacción sería otro. Ahora, obviamente. No habría un reclamo. Pero si uno toma el caso de Puchuncaví, que esa gente la está pasando mal, uno sería muy simplista en decir que la está pasando este año mal. No, yo por creo supuesto. yo creo que este año reventó un tema, Sí. reventó un tema. O se hizo visible. Y no sé cuántos Puchuncavís más habrá en Chile en que la gente está convencida que está viviendo en condiciones ambientales súper saludables hasta que empieza a tener ciertos tipos de Pero enfermedades ahí que no tienes lo que son. agregar algo más que Que no lo son. son los cambios culturales y sociales. Porque cuando se estableció en los 50 y en los 60 este tipo de industrialización, la gente lo aplaudía. Mira la cantidad hoy día con la termoeléctrica de donde vino el Chico Maravilla. En Tocopilla, en su minuto, era también recibido como un signo de modernidad y hoy día tiene la más alta tasa per cápita de cáncer en Chile. Cuando aparecieron los grandes hornos de Huachipato, era como llegar al desarrollo junto con las hidroeléctricas. Entonces ha ido cambiando la expectativa. Y a veces no toda la gente piensa igual. Yo siempre me acuerdo del caso de Super Cerdo en el norte. Uno podría decir que el sentido común te dice que si tú metes donde viven 6.000 personas, medio millón de chanchos, evidentemente que vas a tener muy rápidamente una crisis ambiental. Pero después de la crisis ambiental, tú tuviste la crisis social. Porque en esa zona no había lugares en los cuales se pagaran los salarios que pagaba Super Cerdo. Yo recuerdo la angustia con la que hablaban algunas madres de familia que haciendo el aseo ahí podían enviar a sus hijos a la educación superior. Entonces tú tienes la tormenta perfecta. La mitad afectada en la salud por los chanchos y la otra mitad afectada en sus expectativas económicas. ¿Quién planificó mal? Evidentemente es el Estado. Entonces ahí hay un cambios culturales y cambios sociales donde Toco otro cambio social fuerte que ha venido en Chile, que son el tema de la inmigración. Cierto. Y eso va a ser un cambio que yo creo que va a ser súper fuerte, cada vez mayor. Y
me llama la atención porque me ha tocado estar de cerca, mucho en esa realidad por otros temas de mi vida personal, en el mundo social, y cuando uno habla con los inmigrantes, las condiciones en las cuales viven algunos, me encuentro súper como casi de migrantes, y el aprovechamiento que hay enorme para quienes tratan de proveerles de un lugar donde dormir. O sea, uno puede tener piezas de 1 metro por 1 metro, y pueden estar viviendo, no sé, 25 inmigrantes con un solo baño, y pagan, no sé, 100.000 pesos al mes. Absolutamente. ¿Ah? Entonces se lucra con eso, y cuando hablo con ellos, tratando de hacerle ver, digamos, si esa condición le parece digna o no le parece digna, no lo ven, para mi sorpresa, de una manera tan indigna, sino que ellos piensan que es una oportunidad para tratar de traer a su familia de Chile, de afuera, perdón, que está en condiciones que son absolutamente ya de extrema pobreza. Agustín, Entonces eso es o sea, complejo, a todos digamos. nos puede sonar raro, pero es que yo creo que el ser humano no está hecho para vivir en un estado constante de infelicidad. Por lo tanto, la persona generalmente lo que va a hacer para tratar de ser feliz va a adaptarse a las condiciones. Es lo que te tocó, te dicen. Entonces el inmigrante viene con el optimismo de que va a poder a tener un mejor rumbo y por lo tanto se adapta y te dice, mire, que haya un baño para 20 personas, ¿qué más? Pues nos turnamos como sea. De unas condiciones que tú dices indigna, insólita. El tipo de Puchuncaví dice, no fue ahora, pero hace rato que barren polvo amarillo, que hay señoras que dicen, mi marido se murió de una muerte extraña y está enterrado no sé dónde. Así es. Pero es parte de, pues, entonces ya, ponte la sabanita, ya va a terminar amarilla, y lo aceptan. Entonces se van adaptando en pos de esta felicidad. Entonces el migrante, claro, uno dice indigno, y finalmente el curso natural de las cosas te va a decir que finalmente los equipos multidiversos, las sociedades multiculturales, son las que dan más, en el fondo, más fruto, son las más felices finalmente. Yo siento que, por eso te digo que tenemos que hilar muy fino para decir, usted es feliz, usted está adaptándose a una condición quizás un poco adversa en pos de llegar a la plenitud. Pero ¿a ti te parece positivo el crecimiento o cómo ha evolucionado la inmigración en Chile en los últimos 4 o 5 años? Tu mirada, así como chilena, ¿cómo lo ves tú? Es decir, o sea, el chileno era xenófobo, o sea, de la incultura máxima antes, me acuerdo, pero años atrás era como ver un negro, una persona afroamericana, yo digo negro porque son raza negra, era como, hoy día están ya en las calles, por lo menos ya nadie cuestiona esta realidad. Han venido en masa y el chileno sí tiene un problema de acostumbrarse, porque es lo foráneo y tiene un problema con el cambio, resistencia al cambio. Y el inmigrante también es difícil, porque cuando entra a un país, yo fui inmigrante, en mi minuto también, tú tienes que, al país que fueres, haz lo que vieres. ¿Cómo lo ves tú, Octavio? Yo considero que es un cambio notable. Es un cambio notable Positivo. en muchas dimensiones, sí. Y va a seguir siendo. Y ¿no? va a seguir siendo. Va a seguir creciendo. Estamos hablando de un fenómeno que se empieza a generar, a manifestar en la segunda mitad de los años 90 a propósito de la migración peruana en ese contexto, y que se fue complementando en el transcurso del tiempo con otras migraciones, migración ecuatoriana, migración colombiana, migración boliviana, hasta llegar a esta migración que es mucho más lejana, que ya no es de países limítrofes, haitiana, venezolana, colombiana también, y complementada también con migración europea, que no es menor. Hoy en día hay una migración europea bastante significativa, hay una migración norteamericana que es también bastante significativa, y va generando todo un contexto sociocultural bastante diverso, que obviamente genera reacciones que pueden ser consideradas negativas por parte de la población natural o por parte de la población de origen. Hacia eso. ¿Cómo, como sociedad, tú crees que este fenómeno, particularmente de lo que ha pasado con Haití, con Venezuela, tú crees que la mirada del chileno es
receptiva. No es receptiva, pero no es receptiva no solamente en Chile, o sea, los países que hoy día experimentan altos niveles de migración presentan este tipo de fenómenos en Europa o en Estados Unidos también, a propósito de la migración latina o latinoamericana hacia Estados Unidos, o mexicana principalmente hacia Estados Unidos. O sea, no hay Trump sin fenómeno de migración. Exactamente, Pero los mexicanos no actúan distinto con los centroamericanos como los norteamericanos lo hacen con ellos. Por lo mismo, pero vuelvo a insistir de que ha habido un cambio sociocultural, de que los chilenos en este momento están recién apreciando. Ha habido un cambio cultural a nivel de la cultura culinaria. Importante, significativo, que lo aporta en primer lugar la migración peruana y luego el resto de la migración latinoamericana, que va a aportar toda una diversidad en materia de cultura culinaria. Ha habido, y quizás es algo que cuesta todavía percibir, pero vamos a percibir en los próximos años, cambio en el lenguaje, cambio en las formas de comunicación, pero sobre todo en la estructura del lenguaje, también producto del aporte que hace la migración latinoamericana, entre otras cosas porque sabemos que los chilenos no hablábamos muy bien el español, y uno de los aportes que hace precisamente la migración, el resto de la migración latinoamericana, es mejorar el habla del español. Ha habido un cambio cultural a propósito de lo que ocurre en ciertos barrios o con la incorporación de ciertas idiosincrasias que no eran propias de la sociedad chilena, entre comillas. Recuerdo, a modo de anécdota, algo que decía una autoridad hace un tiempo atrás, a propósito de las cocinerías que se instalaban en algunos CITES o en algunas calles de Santiago Centro, diciendo que eso no era propio de la cultura chilena. En realidad, hoy día podríamos decir que eso no es propio de la cultura chilena cuando se va asimilando también. Yo cuando pienso en inmigración pienso en mis 4 abuelos. Mis 4 abuelos fueron inmigrantes. 2 venían del Imperio Otomano, estaban físicamente en lo que hoy día es Turquía, y 2 venían del Imperio Austrohúngaro. Mi abuela de lo que hoy día es Austria y mi abuelo de lo que hoy día es Polonia. Entonces, seres humanos muy distintos unos al otro. Para mi abuela, que venía de Viena, llegar al extremo del mundo, a Mulchen, en 1920 y tanto, debe haber sido chocante. Pero vamos a lo que tú dices. Lo primero es adaptarse. Aprender el idioma cuando no lo posee. Lo que ha aumentado ahora es la masividad. La relación de los chilenos con los peruanos era muy distinta en Arica, como era la con los argentinos en Punta Arenas, pero llegó al centro de la capital y empezamos a preocuparnos en forma distinta. Y esto se va a incrementar. Ahora, yo creo que el gran problema de la globalización que estamos viviendo es que tiene política o tuvo políticas muy claras para el movimiento de bienes y servicios y ninguna para el movimiento personal. Esa es la gran deuda. Ahora, si tú lo miras desde el punto de vista de los inmigrantes, el venezolano lo abandonó por condiciones políticas. Entonces, ¿qué le reconoce a Chile? La libertad de expresión y las posibilidades de mejoramiento económico que no las tenía allá, y esa en general una inmigración muy educada. Pero no solamente yo creo que lo abandona por condiciones políticas, sino por condiciones también no muy distantes de las que vienen los haitianos. Por eso condiciones, por eso están las dos cosas. de pobreza económica relevante. El factor político tú no lo encuentras en los haitianos, mientras que es muy importante para los... No, pero tú hablas con los venezolanos. Los venezolanos. No hay un tema de debate tanto político, ni siquiera lo que pasa en su país. Ellos vienen por mayores oportunidades económicas porque sus familias están absolutamente en una condición de empobrecimiento relevante, digamos, que es lo mismo que pasa en Haití. Mira en el caso de Haití. En el caso de Haití, ¿qué es lo que valoran ellos? No es el problema eso porque lo ven como algo temporal, el abuso que hacen chilenos y haitianos de ellos. Porque aquí hubo tráfico de personas, absolutamente, se cometió un delito internacional. Pero ¿cuál es el tema? Ellos tienen aquí acceso
a posibilidades que a nosotros nos parecen mal, pero que a ellos les cambia la vida. Educación, jardines infantiles, salud, que por muy malo que sea el hospital público, allá simplemente no la tienen. ¿A dónde allá? En Haití. En los países Está de hablando de origen. extrema pobreza. Por eso, Pero no te das lo uno de los cuenta- países más pobres del no mundo. tienen, po. Ricardo, no tienen, no tienen. por eso Entonces, digo, obviamente Y en que el están en el caso- jardín del Edén, pero... en el caso de Venezuela, ¿por qué hay un comportamiento distinto? En general, ellos tienden, quizás porque son el nivel de educación, nosotros somos muy afortunados al recibir el nivel de educación de los venezolanos, en general es muy superior al promedio chileno. Entonces, esa inmigración... Pero que llegó- espérate, eso no asegura nada, porque a lo que voy es que es insólito que estemos hablando de que la felicidad es casi inversamente proporcional a la base de comparación, porque venían del peor de los infiernos, entonces poco menos que somos... No estamos diciendo eso. No, pero estamos diciendo diciendo, Tampoco en el caso de mis abuelos. No, pues espérate, la migración, y obviamente que para todo él llegar al campo, a un lugar tan... Pero no para mis abuelos. Por eso te digo, entonces veamos el contexto actual. El haitiano obviamente que es agradecido, conforme, lo que tú quieras, porque el tipo viene de un ambiente totalmente escabroso. Así y es. aquí Y encuentra también los oportunidades. venezolanos. Bueno, pero es que está ahí, ustedes se meten a hablar del tema político, etcétera. Yo digo que... Son dos realidades distintas. Claro, y mira que el tema es, a mí la frase que me llama la atención, y se agradece que vengan más educados. Yo te digo, sí, probablemente es un gran beneficio, seguramente. Es más, sí, a futuro lo vamos a notar, pero lo es ahora. ninguna migración va a ser feliz si donde los reciben o donde vienen a dar no están conformes, también no tienen los cupos de laborales, de beneficios, etcétera, para decir bienvenidos sean. Pero esa es otra cosa, ahí estamos hablando de los Yo- pocos países yo te estoy que tienen diciendo- una política de inmigración muy bien regulada y que yo los tomaría como ejemplo, que son Y Canadá espero, por y eso- Australia, Sí, que también y Nueva Zelanda también. reciben a la gente que realmente necesitan Y la le ponen aseguran- donde la necesitan y donde no le van a quitar el lugar a otro. Por eso te digo, es como un llamado. Ojalá que por esta masividad la autoridad recapacite que tiene que armar una plataforma para que ya lo viste, porque después también podemos desembocar en Estados Unidos en que hay un grupo que dice, estos gallos me quitan el trabajo, soy poco educado, no sé, durante años no tengo aquí hubo oportunidades. mafias que hicieron tráfico de personas. Cuando tú ves a alguien que viene con altas expectativas y que termina no en lo que él quería, sino sobreviviendo a duras penas, cuando tiene que pagarle buena parte de los ingresos a quienes lo ingresaron al país. Y tener o no tener visa no te asegura nada, porque en la República Dominicana hay visas y lo único que se ha conseguido es que la gente se la pase en coyotes por los campos Pero, minados del Ricardo, norte. yo creo que no es lo mismo de un país que es de los más pobres del mundo, Sí. Haití, que vengan a un país que para ellos casi desarrollado, a tener, Sí. permíteme, a tener una posibilidad Justo. un paso más un paso más adelante de la pobreza. Justo. No es lo mismo una política de migración o de inmigración, como quieras llamarle así, que una política en el cual la persona que viene no solamente viene a tratar de resolver un tema de extrema pobreza, sino que además a tener un desarrollo dentro del país, una oportunidad laboral que le permita crecer en Sí. el país donde finalmente emigró. O sea, Eso hacer es- un aporte eso- y eso- no a codazo. Claramente, Ah, entonces, con el eso no está nacional. muy claro hoy día. Bueno, por eso es lo que te quiero decir, eso no está muy claro. De hecho, la mayoría de los venezolanos que vienen a este país son profesionales. Son profesionales. Pero yo la pregunta te hago, ¿y tú crees que la mayoría de esos venezolanos están insertos en empresas en Chile, ejerciendo sus profesiones y con la oportunidad? Bastante más, de acuerdo a No sus sé. organizaciones, bastante más de lo que se piensa. No sé. Y en general, No tengo tan claro. no, sí, esos Hay son, mucho en call center, esos son declaraciones de ellos mismos, son declaraciones de las propias organizaciones que los representan. Lo voy a No poner más tienen los crudo, mismos problemas. Ricardo. No. Abundan los puestos laborales, tanto para chilenos como venezolanos u otros migración de carácter profesional, que paguen bien y que permitan la realización personal
en un país que además te va a dar un acceso a la salud y te va a hacer un bienestar social que tú digas... Es que no lo chaclees, porque tú no estás en la posición al de ese contrario, migrante. al contrario. No lo estás viendo es que bien. ustedes Es que esa gente Ricardo, agradece la oportunidad y por eso son el aporte sí, que lo pero son. tú has desligado el fenómeno de la migración de quien recibe a los migrantes. Yo te digo, si no hay una combinación perfecta, armónica, Es que eso una no existe mezcla... en ninguna parte del mundo. Nómbrame un país donde eso existe. Acá, pues. ¿Por qué tenemos los Nueva problemas? Zelanda, Canadá. Porque mira, en Suecia, el segundo el país que más, el partido que más crece es un partido xenófobo. Gobiernan los xenófobos a través de toda Europa, entonces eso te dice algo. Entonces, lo que hoy día está ocurriendo en Chile, mira a los venezolanos. Países vecinos como Ecuador y Perú en algún minuto, si no hubiera sido por la Corte Suprema, en el caso de Ecuador, se le hubieran cerrado las puertas. Entonces Chile sigue siendo una excepción en el sentido que tiene una política de puertas abiertas. El error fue no haber tenido ninguna política de ninguna naturaleza durante tantos años. Entonces, desde el punto de vista de ellos, van a seguir llamando. Por eso se está tramitando una política migratoria, es que se tomen en cuenta este tipo de cosas. Por eso. No es que llega entre el que sea, no es porque presumamos que son criminales o que tengan un mal background, es que para hacer un aporte tiene que ser un país que esté en condiciones de recibirlos sin acotazo, atentar con los que ya están acá. Yo solo conozco 2 países que tengan una política que los regule y que ha sido muy exitosa y al mismo tiempo abierta a la inmigración, tanto que en países como Canadá y Australia hay 30.000 a 50.000 chilenos viviendo allá, que son Australia y Canadá. No conozco la legislación de Nueva Zelanda, sí creo. Ahora, pero las 2 legislaciones que yo conozco que utilizaría como ejemplo son esas 2. Sí, son las 2 que conozco. ahora, hay que tener en cuenta también que muchas veces caemos en una suerte de estigmatización de la migración y decimos aquí hay una migración que proviene de países en condiciones bastante paupérrimas desde el punto de vista político, desde el punto de vista socioeconómico, pero no nos olvidemos de la otra migración, la migración que viene de la costa atlántica, que no viene de zonas paupérrimas, todo lo contrario, que históricamente han tenido mayores oportunidades o mejores condiciones de vida que las que ha ofrecido la sociedad chilena. ¿Por qué hay uruguayos en Chile? ¿Por qué hay migración uruguaya? ¿Por qué hay migración argentina? ¿Por qué hay migración brasileña en Chile, Brasil? Tiene razón, y porque el número de personas no es igual, ahora, no es igualitario. De acuerdo, pero también es cierto que no hay país del mundo que no prospere con procesos migratorios. Los procesos migratorios son aportativos siempre y eso se va a expresar, entre otras cosas, en niveles de crecimiento e incluso en mayores oportunidades, entre otras cosas porque el migrante está dispuesto a pelar el ajo y en esa pelada de ajo lo que está haciendo es contribuir al desarrollo del país que lo recibe, no del país de origen. Y por ende está haciendo un aporte bastante significativo. Eso ha ocurrido no solamente en Chile, sino que ha ocurrido en otras latitudes o en otros países que han experimentado procesos migratorios tan intensos como el nuestro. Bueno, eso se me fue el resto de la idea que quería. Octavio, gracias por haber venido a Conciencia de Valores. Muchas gracias. Margarita Janke, gracias por estar con nosotros nuevamente. Don Ricardo Israel, nos vemos mañana a esta misma hora. Siga debatiendo a través de las redes sociales. Chao, chao.